Mi nombre es Fernando Mendoza Villajo, estoy en el sexto semestre de Comunicación Organizacional, aquí en la Facultad de Comunicación en la Universidad Central del Ecuador. Es una pregunta bastante difícil porque termina muchas de las ocasiones polarizándose. Sin embargo, creo que es una gestión bastante deficiente. Varias de las cifras lo demuestran. Precisamente hay análisis como de algunas encuestadoras de opinión que muestran o evidencian de que el presidente Guillermo Lasso no ha cumplido una buena gestión. A eso se suma el hecho de que muchas de las personas quizá no saben quién es el vicepresidente. Algunos de ellos ni siquiera le conocen. En el marco de las protestas, por ejemplo, el presidente actuó bastante, por decirlo así, digámoslo, indiferente, porque no siempre se mostró en el paro, no siempre se mostró como el protagonista o como lo que debería ser en representación del Estado, sino que envió a algunos de sus compañeros, algunos de sus representantes que integran el gabinete ministerial. Entonces, la gestión del presidente Guillermo Lasso podría ser catalogada como deficiente, ha hecho esfuerzos, pensaría. Sin embargo, eso no quita o no le resta el hecho de que podría hacer más, y muchas de las veces por eso se habla del hecho de que fue tanto su ego o su ansia por ser presidente que no le motivó o no le permitió visualizar el panorama al que estaba enfrentándose, sino más bien su ansia política de convertirse en un presidente para también hasta cierto punto combatir a lo que hoy en día le llaman el correísmo. Bueno, tengo que decir que ahora en el 2022 fue la primera movilización a la que pude asistir como voluntario. En la del 2019 estuve desde mi casa más bien siendo expectante y, por decirlo así, combatiendo el cerco mediático, porque no hace falta de que pertenezcas a un medio de comunicación para combatir el cerco mediático que se genera desde los medios tradicionales o desde el mismo gobierno. En todo caso, este paro me motivó. Te voy a contar qué es lo que pasó realmente. Estaba en mi casa igual, pensando una y otra vez, ¿me voy o no me voy? ¿Me voy o no me voy? Y estaba viendo el TikTok, una red social muy famosa actualmente, que ya apareció esta señora conocida popularmente como la Chuya Huevo. Esta señora apareció en un video de TikTok que habían hecho como un segmento de unos 30 segundos en donde ella aparece reclamando al gobierno porque se convirtió en un personaje icónico en este paro. Entonces, miraba los videos una y otra vez, y adicional a esto, se suma el hecho de que muchos de los videos estuvieron potenciados con instrumentales bastante, o sea, músicas instrumentales que realmente te llaman a manifestarte de resistencia y todo eso. Entonces, desde mi casa y pensé, digo, ¿y por qué no me voy? En 2019 no me fui al paro nacional, no fui a colaborar, y ahora que lo puedo hacer o tengo esa posibilidad, lo voy a hacer. Entonces, conversando con mis compañeros, con mis compañeras, les digo, ¿quién de acá, vivo en el sur de Quito, quién de acá del sur va a ir a la universidad? Y allí me contaron, me dijeron, tal día vamos a ir. Y les digo, ¿cómo están haciendo? ¿De qué forma se están movilizando? Entonces me dicen, o sea, toca jalar dedo y eso es lo que toca hacer. O si es que hay por ahí una camioneta que te pueda ayudar, o incluso en los mismos camiones en los que están movilizándose los manifestantes, ahí nos vamos. Dije, ya, o sea, como no había ido, dije, al menos esas personas o mis compañeros y compañeras con las que fui, ya habían tenido esa experiencia. Entonces digo, lo importante es que voy con alguien que ya ha tenido experiencia y que sabe cómo comportarse o qué hacer ante las circunstancias. Entonces finalmente me uní a ellos, me uní a ellas también, y empezamos. Pero esa motivación también es parte de, o sea, que podría decir es algo inexplicable, porque realmente fue una sensación, una emoción, y en el sentido de que, chuta, ver lo que está pasando en la calle, tú estar en la casa, de alguna manera todavía con alimentos, a pesar de que estaba caro, todo eso, pero tenías la posibilidad de comer, y ver que también hay la gente que está en la calle. Muchas de las veces, muchos de los discursos fueron bastante emotivos, y eso sí que te conmueve. Entonces dices, no, tengo que ir a hacer algo en lo que pueda hacer. No decidir a primera línea como muchos de los compañeros y compañeras que estuvieron en primera línea, incluso enfrentando a las fuerzas del orden,
Sin embargo, dije, no, al menos de alguna manera toca aportar en estas circunstancias. Bueno, creo que en la parte, hace un momento ya te dije un poco, conmueve lo que se pasó. Pero además a eso quiero sumarle el hecho de, y aquí sumarle el hecho de ser estudiante de la Central. Porque realmente dentro del paro, lo que, al menos desde mi vivencia, tuve es esa cercanía o esa posibilidad de convivir con tus compañeros y compañeras de la Universidad Central, no como facultades, sino que todos fuimos una sola. Y la emoción que a mí me dio fue básicamente wow. Saber el sentido de pertenencia que hasta cierto punto desarrollas con tu universidad, porque esa universidad te está representando, porque esa universidad está evidenciando lo que tú eres. Por eso popularmente le dicen es la universidad del pueblo. Y precisamente eso es lo que sentí, que sí, que es una universidad que es coherente con lo que sucede en la sociedad. Y por eso mismo ha sido protagonista de varias luchas sociales. Más allá de todo lo que implica de que si se abrió o no se abrió, todo otro tipo de temas relacionados a esto, yo creo que es eso, porque realmente la universidad la hacemos nosotros los estudiantes, también la hacen los docentes, quienes también estaban en esta movilización de una u otra forma. En todo caso, la emoción que tuve de wow, estoy con mis compañeros, con mis compañeras, pero a la vez también de venir aquí como voluntario, aquí a la universidad, aquí en la zona de paz de la Faxo, y prestar ayuda. Hice de todo, lo que pedían, lo que se podía hacer, trataba de hacerlo, con la finalidad de también aportar, y eso que tú hacías, hasta cierto punto sí te da como un estímulo, o como, no sé cómo decirlo, el hecho de que estás ayudando a las personas que también están luchando por una sociedad justa, porque bueno, más allá de todo eso, más allá de todos los análisis que se puedan hacer, muchas de las veces, algunas personas estaban en las manifestaciones, pero ni siquiera sabían de lo que se trataba. No todo el mundo conocíamos los 10 puntos, y bueno, desde mi perspectiva, incluso algunos puntos probablemente no sean viables, no tengo un panorama bastante amplio para decir sí o no. Sin embargo, así en generalidades pensaría eso. Y por otro lado, otro sentimiento que se avivó en esos días es esa unión, que de alguna manera está relacionado con lo que anteriormente ya te dije. Bueno, creo que a lo largo de toda esta intervención ya he comentado algo, pero quiero comentarte el día a día, más o menos, uno de los días, no sé, llegar a la universidad junto a los manifestantes, a las manifestantes, ver que los mismos estudiantes se organizaron y que quien tenía la posibilidad de movilizarte, se hicieron grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces todo el mundo te decía, ¿a dónde te vas? ¿Qué vas a hacer? Y lo que básicamente decían, yo voy por acá, por tal lado, y voy a ir en un camión, entonces te puedo pasar recogiendo. Conociste a personas que ni siquiera sabías que también eran estudiantes de la Central. Conociste a personas que prestaron sus vehículos, prestaron camiones, prestaron sus autos para que nosotros como estudiantes que queríamos estar en el voluntariado podamos movilizarnos. Entonces eso también es algo que viví. Alguna vez me dicen, ya tal persona te va a pasar recogiendo, pero ¿quién es? Es de la Central y te va a pasar viendo en tal parte. O sea, no le conocía. Y eso es importante, porque eso creo que evidencia la organización estudiantil también y la organización ante este tipo de manifestaciones. Entonces eso es algo que podría destacarse también. En todo caso, dentro de esta experiencia, el hecho de tú convertirte también en una persona que colabore, traer las donaciones, ya aquí en la universidad, conocer a otros compañeros, otras compañeras de diferentes facultades, porque no quiere decir que en la zona de paz de la Faxo solo estuvimos gente de la Faxo, no. Habían chicos que ni siquiera eran de la Universidad Central, habían de otras universidades, habían de otras facultades, y de alguna manera venían a aportar. Entonces tocaba hacer lo que había, como dije hace un momento. El primer día que abrieron el Coliseo, clasificamos un poco los alimentos, los movilizamos a los alimentos desde lo que llegó, los movilizamos a trabajo social. Posteriormente, ya al día siguiente, cuando ya se abrió aquí la zona de paz en la Faxo, aquí también clasifiqué ropa, por ejemplo.
También me tocó estar en la cocina. Ocurrió un día en el que decía, nadie sabía hacer arroz, o al menos no tenían ni idea. Yo que medio entiendo de eso, o que al menos cocino, digo, ya, voy a hacer el arroz. Así que finalmente, ya cuando llegué a mi casa, dije, wow, hoy día los manifestantes van a comer de mis manos, o van a comer de lo que pude colaborar haciendo con lo que en la cocina, ¿no? Y también ese hecho de muchas de las veces retomar, yo decía, los manifestantes o la gente indígena hasta cierto punto no están tan lejos de esa realidad, porque en el campo, o al menos en el páramo, que también he estado por allí, la gente come de leña y todo eso, y aquí en la universidad tocó hacer eso, o sea, tocó recurrir a prácticas, voy a atreverme a llamar ancestrales de cocina, porque no había gas en esos días, no había quien te entregue a domicilio el tanque de gas, o sea, tocaba juntar leña, y en eso se cocinaba, y hasta cierto punto hasta la comida salía hasta más rica. Pero en todo caso, creo que esas son parte de estas experiencias y de estas vivencias que pueden destacarse. Adicional a eso, muchas de las veces creemos que solo el Ecuador se une y no. Yo recuerdo la propaganda que hacía el gobierno a través de redes sociales de que las manifestaciones asustan a los turistas, las manifestaciones asustan a las personas extranjeras. Y cuando ya un día aquí en la Faxo estuvimos, llegó me parece que era una chica de Ucrania, una chica de Rusia, y dijo, yo quiero venir a ayudar. Entonces eso también evidencia ese sentido de pertenencia que no solo el ecuatoriano tiene, sino que muchas de las veces otras personas, pensaría yo, entienden o se dan cuenta de que la realidad del país es tan difícil que si no nos unimos, ¿cómo? O sea, ¿cómo salir de eso o cómo tratar de salir de eso? Porque estar en las ollas comunitarias, estar siendo voluntario era parte de ese proceso de resistencia, y precisamente por eso duró una manifestación 18 días. Los logros que se hayan conseguido o no, eso ya es otro tema. Pero sí es parte de ese proceso de resistencia que se vivió y que también corresponde al hecho de que la sociedad nos organizamos, porque hay ese otro discurso en el que fuimos financiados por el narcotráfico. Me acuerdo de cuando salió ese discurso y ya después de esos días digo, Guavi, ¿cuándo me irá a llegar el depósito de los narcotraficantes a mi cuenta de que me fui al paro? ¿O cuánto me irán a pagar? Porque es algo que tú fuiste a hacer o tú llegaste a hacer en las manifestaciones porque tú querías, porque entendías que debes, al menos por humanismo, llegar y prestar tu ayuda. Porque más allá de estar o no de acuerdo con las manifestaciones, también es ese sentido humano que se puede destacar de cada persona. Entonces, en la Facultad de Comunicación Social hicimos un trabajo desde distintas áreas. Hubiese querido quedarme alguna de las noches, no fue posible. Sin embargo, a través del WhatsApp se evidenciaba cómo las compas se decían, esto está pasando, pasó esto, igual en redes sociales, cuando por obra de las fuerzas del orden hubo ciertas repercusiones de las bombas lacrimógenas aquí en las zonas de paz, llegó acá a las guarderías, que era el Guaguaguasi, llegó un poco y por eso algunos niños fueron afectados. En todo caso, creo que eso sería parte de esta experiencia, sin generalidades. Y bueno, soy Fernando Mendoza. Durante el paro nacional, el discurso fue que la democracia está en crisis. Pensemos, ¿realmente la democracia está funcionando? Porque hoy en día vivimos en una crisis de democracia representativa. Vivimos en una crisis política que ha derivado manifestaciones en las calles. Precisamente por el ego, podría ser, o por los intereses que mantienen nuestros gobernantes. La democracia está en crisis y las manifestaciones no fueron en vano, sino un signo o un síntoma de que la sociedad debe reformular la forma en la que está funcionando.